La pregunta 10 dice, considere la siguiente información relacionada con poblaciones. Es el rol que cada especie desempeña dentro de un determinado ecosistema. Por ejemplo, las abejas cumplen con la función de polinizadoras. La información anterior se refiere al concepto denominado. Bueno, vamos a ver las diferentes opciones. La opción A dice ecosistema. Bueno, el ecosistema es el lugar donde existen las comunidades. Donde vive una comunidad, ese es un ecosistema. Entonces, esto no corresponde a lo que es el rol de cada especie. Esta opción no es correcta. Ahora bien, la biocenosis dijimos que es como el sinónimo de comunidad, ¿verdad? Donde viven poblaciones de diferentes especies. Entonces esto no corresponde porque aquí nos está hablando de una función o de un rol que cada especie desempeña en un determinado ecosistema. Ahora bien, el hábitat tampoco es porque ese es el lugar donde vive cierto organismo. Por lo tanto, la opción D es nicho. El nicho es la función o el rol que cumple una especie, ¿verdad?, en un determinado ecosistema, o sea, en el lugar en el que vive. Por lo tanto, la opción correcta es la opción D. La pregunta número 11 dice, considere los siguientes textos relacionados con poblaciones. Entonces, tenemos el primer texto que dice, en Costa Rica el gecko habita a lo largo de ambas costas hasta 1.231 metros de altitud. Es de suponer que llegaron a Costa Rica a través del transporte marítimo. Estas especies habitan regiones como el sur de India, de China, Malasia, Filipinas, el norte de Australia, Guam, el Mediterráneo y Centroamérica. El segundo texto dice, es más habitual verlos en la noche mientras capturan insectos que durante el día. Son animales rápidos, capaces de escalar o descender superficies verticales. Y el texto 3 dice, el gecko generalmente se encuentra en las zonas bajas, conviviendo en los espacios de los seres humanos, como era de esperar en superficies como paredes, techos o barandillas y otros sitios de las construcciones. Dice, ¿cuáles de estos textos anteriores se relacionan con el hábitat del reptil conocido como gecko? Entonces, vamos a señalar que nos están preguntando por el hábitat, o sea, el lugar donde viven. Entonces, en el texto 1 dice, en Costa Rica el gecko habita a lo largo de ambas costas. Ok, ahí nos están hablando del hábitat del gecko, ¿verdad? ¿Dónde habita? Por lo tanto, esta es una opción correcta. Ahora, el texto número 2 nos dice, es más habitual verlos en la noche. Bueno, esto no se refiere al lugar en donde ellos habitan, sino en lugares donde ellos, pues, en momentos del día en el que ellos salen, ¿verdad? Es un comportamiento que salen en la noche. Entonces, esta opción no es correcta. El texto 3 dice, el gecko generalmente se encuentra en zonas bajas. Esto es una opción correcta, ¿verdad? Es un lugar donde habitan en zonas bajas. Entonces tenemos que la opción correcta, los textos correctos es el 1 y el 3. Por lo tanto, la opción correcta es la C. La pregunta 12 dice, lea el siguiente texto referente a factores ambientales que determinan la distribución de las poblaciones. Dice, se realizó el cuarto Festival Internacional de Aves Migratorias para educar y sensibilizar sobre la importancia de estas aves para la salud de los ecosistemas y el desarrollo socioeconómico de las personas. Humedales como manglares, ríos y lagunas, playas, así como áreas agrícolas, jardines de casas, bosques primarios y secundarios, forman parte de un rico mosaico de ecosistemas que brindan refugio y alimento cada año a unas 150 especies de aves migratorias en la península de Osa. Según Rivera, un humedal es un sitio que presenta una cobertura de agua casi en forma permanente, cuya vegetación tiene la capacidad de sobrevivir en medios inundados y absorber agua con facilidad, vegetación hidrófila. Entonces la pregunta nos dice, de acuerdo con el texto anterior, ¿cuál opción hace referencia a los componentes físico-químicos, o sea, abióticos, y biológicos, o sea, bióticos, del entorno respectivamente?
Ahora bien, vamos a ver primero lo que es componentes abióticos y bióticos. Entonces, un componente biótico se refiere a aquello que no está vivo y un componente biótico es aquello que está vivo. Entonces dice, ¿cuál opción hace referencia a componentes que no están vivos y vivos del entorno respectivamente? Tenemos la opción A, que dice agua y vegetación. Bueno, si nos vamos al texto, subrayamos acá. Ok, primero de este lugar hace referencia a lo que son los humedales, manglares, ríos, lagunas, playas, ¿verdad? Entonces, esto se refiere a lo que es agua. Y el agua es un componente abiótico, el agua realmente pues no está viva, ¿verdad? Entonces, tenemos que la opción A, el agua, esa parte sí está bien, y luego dice vegetación. Bueno, luego nos menciona de áreas agrícolas, jardines de casas, bosques primarios y secundarios. Y la vegetación es un componente biótico, las plantas son organismos vivos, por lo tanto, la opción A está correcta. No pueden ser aves y ecosistemas porque esto no, sí nos habla de aves, sin embargo, bueno, las aves están vivas, no son abióticas, por lo tanto la B y C no pueden ser. Y los humedales, pues sí están vivos, pero no habla solo de humedales, ¿verdad? Habla de agua en específico y la vegetación. Y especies de aves, pues sí nos habla, pero están hablando de las especies de aves migratorias que llegan, ¿verdad? Lo que es la península de Osa. En la península de Osa es donde están las áreas agrícolas, los jardines y demás. Entonces es la opción A. En la pregunta 13 dice, lea la siguiente información referente a un tipo de nicho ecológico. Contempla las necesidades de subsistencia de la especie en presencia de otras especies animales con las que interactúa directa o indirectamente. Antes habíamos hablado de un nicho como una función, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos que vamos a ver. De acuerdo con la información anterior, ¿qué nombre recibe el tipo de nicho ecológico? Entonces, bueno, vamos a ver la opción B, potencial. Condiciones son las condiciones en las que una población puede vivir. O sea, para que por ejemplo, si una especie de aves que son de un clima caliente, ¿cuáles son las condiciones para que ellos puedan vivir? Bueno, un clima caliente. Entonces ellos pueden estar, por ejemplo, en Guanacaste. ¿Qué pasa si estas aves llegan a Cartago? Bueno, en Cartago no se van a dar las condiciones para que esta población pueda vivir. Entonces, eso es un nicho ecológico potencial. Ahora bien, vamos a ver lo que es fundamental. Fundamental hace referencia al nicho potencial, ¿verdad? Cuando hablamos de nichos ecológicos, vamos a referirnos al real y vamos a referirnos al potencial o fundamental, que es lo mismo. No vamos a referirnos a un nicho ecológico funcional, por lo tanto esa respuesta no está correcta. Y bueno, también se le puede decir al real efectivo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de un nicho potencial o fundamental y un nicho real o efectivo. El potencial o fundamental hace referencia a condiciones en las que una población puede vivir, y el texto nos dice que contempla las necesidades de subsistencia de la especie en presencia de otras especies animales con las que interactúa directa o indirectamente. Bueno, aquí nos está hablando de otra cosa. De esto que nos está hablando es el concepto de nicho real, ¿verdad? Donde son las necesidades o el nicho ecológico que contempla las necesidades de subsistencia de la especie, cuando hay otras especies también con las que puede interactuar, ¿verdad? Estamos hablando de otras especies con las que interactúan, no necesariamente solo condiciones como por ejemplo el clima, ¿verdad? Entonces es la opción A. En la pregunta 14 dice, considere la siguiente información referente a la distribución de las poblaciones. Dice, nicho fundamental, factores abióticos favorables para la especie, lo que vimos anteriormente, y factores bióticos son presas, competidores y depredadores. Entonces vamos a tener una araña, ¿verdad? Y dice qué factores establecen el nicho real de la araña, o sea, donde él vive. Aquí tenemos el nicho real, es acá, y vamos a tener un círculo y otro círculo
que hace referencia a factores abióticos que son favorables para la especie, ¿verdad? O sea, las condiciones para que ella pueda vivir, condiciones favorables. Y luego también vamos a hablar de factores bióticos, otras especies como presas, competidores, depredadores y demás. Y las opciones dice, bueno, según la información anterior, ¿qué factores establece el nicho real de la araña? La opción A dice solo factores bióticos. Bueno, aquí donde está la arañita, ella está en medio de los dos círculos, por lo tanto, no está aquí afuera, ¿verdad? Solamente en el círculo de los factores bióticos, por lo tanto, esta no es correcta. La opción B dice solo los factores abióticos. Bueno, o sea, igual, aquí está en medio de ambos círculos, no está solamente en el de el nicho fundamental, por lo tanto esta tampoco es correcta. Dice solo el espacio geográfico. Bueno, aquí no vemos, ¿verdad? Solo un espacio geográfico en específico, y vemos factores abióticos y bióticos. Bueno, esta es la opción correcta. ¿Por qué? Porque vemos que está en medio de ambos círculos. El nicho real de ellos lo comprende lo que es el nicho fundamental y los factores bióticos. La pregunta 15 dice, considere la siguiente información relacionada con el crecimiento de poblaciones. Dice, las bacterias se reproducen por fisión binaria, se dividen por la mitad y el tiempo entre divisiones es de alrededor de 1 hora en muchas especies bacterianas. Para ver cómo crecen, empecemos con 1000 bacterias en una matraz con una cantidad limitada de nutrientes. Entonces dice, tenemos 1000 bacterias en una matraz, ¿verdad? Y tienen una cantidad limitada de nutrientes, por lo tanto estos se pueden acabar. Entonces dice que después de 1 hora, cada bacteria se divide. Como ellas se dividen por la mitad, ¿verdad? Fisión binaria, entonces produce 2000 bacterias, un aumento de 1000 bacterias. Después de 2 horas, cada una de las 2000 bacterias se divide, lo que produce 4000 bacterias, o sea, hubo un aumento de 2000 bacterias, ¿verdad? Porque se van dividiendo por la mitad. Ahora bien, tenemos 4000 bacterias, pero después de 3 horas, esas 4000 bacterias se dividen, lo que van a producir 8000 bacterias, o sea, el doble. Ahora bien, hubo un aumento de 4000 bacterias. Pero ¿qué pasó? Que después de 4 horas la población empieza a disminuir drásticamente. Entonces nos dice, de acuerdo con la información anterior, el crecimiento poblacional de las bacterias es de tipo lineal, logístico, decreciente y exponencial. Bueno, vamos a primero observar que la población empieza a disminuir drásticamente. Ok, ¿esto por qué pasa? Bueno, porque al inicio nos dijeron que hay una cantidad limitada de nutrientes, o sea, se empiezan a dividir las bacterias y cada vez hay más y más y más bacterias y por lo tanto ya no van a haber nutrientes para todos. Entonces, cuando llega un momento en el que se acaban los nutrientes, pues entonces ya muchas de ellas pues van a empezar a morir. ¿Por qué? Porque ya no tienen forma de alimentarse. Por eso la población empieza a disminuir de una manera drástica. Esto lo que hace es que, bueno, no puede haber un crecimiento lineal. Este no es un crecimiento lineal porque ellas, el crecimiento fue crecer, 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 ¿verdad? Cada vez aumentaba, pero en cierto punto pues empezaron a disminuir. Entonces esto no es lineal, ¿verdad? Porque empezó a decaer. Ahora bien, tampoco puede ser decreciente, porque más bien el crecimiento fue creciente, creciente, y luego empezó a decrecer. Ahora bien, por lo tanto nosotros vamos a hablar de lo que son el crecimiento de las poblaciones. Vamos a hablar de un crecimiento logístico y un crecimiento exponencial. Vamos a verlo por medio de una gráfica para explicarlo de una mejor manera. Un crecimiento logístico se da cuando, bueno, es una función, ¿verdad?, en forma de S. Podemos ver acá de color morado esta línea acá en forma de S. ¿Por qué pasa? Bueno, aquí tenemos una población en la que empieza a crecer, crecer, crecer y llega a la capacidad de carga. ¿Qué es esto? Bueno, que acá ya la población se empieza a estabilizar. ¿Qué quiere decir? Bueno,
que la población empieza a crecer en un momento, ¿verdad? Empieza a reproducirse y llega un punto donde dejan de reproducirse tanto y la población simplemente se mantiene. Eso es un crecimiento logístico. Acá pues ellos no van a morir. ¿Por qué? Porque no van a acabarse, no van a sobrepasar la capacidad de carga. ¿Qué quiere decir? Que no van a llegar a un punto en el que se van a acabar los nutrientes. Pero en el ejemplo anterior vimos que sí se acababan los nutrientes y por lo tanto la población empieza a decrecer. Acá más bien la población en cierto punto ya llega nada más a estabilizarse. Entonces vamos a ver lo que es un crecimiento exponencial. Un crecimiento exponencial es como en forma de J. Aquí lo podemos ver como una J, está medio inclinada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es una población que empieza a crecer muy rápido. Muy rápido, en muy poco tiempo están creciendo. Acá vemos que esta curva pues la crece en un mayor tiempo, la de crecimiento logístico. En este caso, en muy poco tiempo ella pues creció la población, ¿verdad? Pero con el crecimiento exponencial, ¿qué pasa? Bueno, que en cierto punto sobrepasa la capacidad de carga, en este caso la vemos acá, y empieza a decrecer. ¿Por qué? Lo que vimos anteriormente. Eran tantas bacterias, el crecimiento de las bacterias siempre va a ser un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque ellas se van dividiendo muy rápido, ¿verdad? Para que en muy poco tiempo, entonces, y muy rápido, ya van a alcanzar la capacidad de carga, lo van a sobrepasar. Entonces, ¿qué va a pasar? Las bacterias se van a empezar a morir. Entonces, acá empieza a decrecer. Por lo tanto, la opción correcta es la opción D, un crecimiento poblacional exponencial, ¿verdad? Ahora bien, vamos con la pregunta 16. Dice, considera el siguiente texto referente a poblaciones biológicas. Una población no puede crecer indefinidamente, ya que al cabo del tiempo empieza a haber limitaciones, recurso, espacio, otras especies y aumenta el número de muertes. ¿A cuál factor poblacional se refiere el texto anterior? Bueno, entonces vamos a ver que la opción A refiere a la capacidad de carga ambiental. Esto se refiere a un crecimiento máximo que puede soportar un ecosistema sin que haya efectos negativos. Antes vimos que hay una capacidad de carga en el crecimiento logístico, que cuando el crecimiento alcanza esa capacidad de carga, la población se va a estabilizar. O sea, se puede alcanzar la capacidad de carga, pero la población, si no sobrepasa esa capacidad de carga, pues no se va a morir, simplemente se va a estabilizar y ellos pues van a poder vivir sin tener que competir. Entonces la capacidad de carga, un crecimiento máximo que puede soportar un ecosistema sin que hayan efectos negativos, o sea que no haya una muerte masiva, digamos, del organismo. La competencia interespecífica se refiere a una competencia entre diferentes especies, por ejemplo, una competencia entre comida o entre un lugar donde vivir, el hábitat, digamos. Entonces, bueno, pues este texto no nos hace referencia a ningún tipo de competencia ni de una misma especie ni entre diferentes especies, sino que habla del crecimiento de una población. Ahora vamos a ver la opción D, que dice potencial biótico. Bueno, esto antes vimos, ¿verdad? Bueno, es la tasa máxima a la cual una población puede crecer. Y entonces, por lo tanto, la opción D tampoco es correcta, ¿verdad? Porque acá nos dice, bueno, una población no puede crecer indefinidamente, ya que al cabo del tiempo empieza a haber limitaciones de recursos, espacio y otras especies y aumenta el número de muertes. Entonces, eso hace referencia a lo que es la resistencia ambiental, ¿verdad? Que no se puede crecer tanto porque si no empieza a haber limitación de recursos, de espacio y otros factores que entonces ya va a haber
una gran cantidad de muertes de la población. Esa es la resistencia ambiental. Ahora bien, la pregunta 17 dice: lea la siguiente información relacionada con la densidad de poblaciones biológicas. Un caracol marino típico produce cientos de huevos en un tiempo muy corto, y estos eclosionan para liberar crías que son bastante autosuficientes desde el inicio. Los caracoles de mar y muchos otros invertebrados marinos proveen pocos cuidados a sus descendientes. En cambio, usan la mayor parte de su presupuesto energético para producir muchos descendientes, cada uno de los cuales es relativamente pequeño. En las especies con este tipo de estrategia, las crías suelen ser autosuficientes desde temprana edad. Es una enorme cantidad de descendientes la que asegura la supervivencia de la población. Entonces nos dice la pregunta: de acuerdo con la información anterior, se hace referencia a la propiedad de una población denominada. Bueno, la opción B nos habla de mortalidad. Esto se refiere a la muerte de los individuos de una población, ¿verdad? Por ejemplo, entonces aquí más bien estamos hablando de que en un tiempo corto los huevos eclosionan, liberan las crías, y en todo el texto nos habla, ¿verdad?, de lo que son las crías y de los descendientes. No habla de las muertes de la población. Ahora bien, emigración hace referencia a irse del lugar. Inmigración hace referencia a llegar a un lugar. Por lo tanto, este texto hace referencia a la propiedad de una población denominada natalidad. ¿Por qué? Porque son los nacimientos. Acá podemos ver donde se habla de eclosión para liberar crías, cuidados a sus descendientes, producir muchos descendientes que le aseguran la supervivencia a la población. Por lo tanto, la opción correcta es la opción A, porque estamos hablando de los nacimientos. La pregunta 18 dice: considere la siguiente información referente a la densidad de poblaciones biológicas. Dice: una población cualquiera se mantendrá en permanente crecimiento si la tasa de 1. Crecimiento es mayor que 0, 2. Mortalidad es menor que la tasa de natalidad, y 3. La migración es menor que la tasa de inmigración. Dice: según la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Entonces, bueno, primero vamos a tener en cuenta que emigración se refiere a irse del lugar, inmigración a llegar al lugar. Entonces, la primera opción dice: el crecimiento es mayor que 0. Por lo tanto, esta hace referencia, ¿verdad?, a un crecimiento de la población, ¿verdad?, que se mantendrá permanente, que la población va a seguir creciendo. Por lo tanto, el crecimiento es mayor que 0. Esto quiere decir, bueno, que hay un crecimiento en la población. Ahora, la segunda opción nos dice: la mortalidad es menor que la tasa de natalidad. Por lo tanto, esta es una opción correcta. Esto quiere decir que los individuos de esa especie, de esa población, son menos los que mueren que los que nacen. Por lo tanto, el crecimiento va a ser permanente, ¿verdad? Si fueran más los que mueren que los que nacen, pues va a llegar un momento donde ese crecimiento se va a detener o va a ser cada vez más bajo. Ahora bien, la tercera opción dice: la emigración es menor que la inmigración. O sea, los que se van son menos que los que llegan. Si individuos de la población se van muchos, pues cada vez la población va a ser menor. Por lo tanto, esta opción también es correcta. Así que la opción correcta es la opción B, la 1, la 2 y la 3. Todas van a hacer que una población se mantenga en un permanente crecimiento. Con esto llegamos al final de esta parte. Les invito a darle me gusta, a suscribirse al canal para que tomen en cuenta cuando se suben las siguientes partes de esta práctica. Nos vemos en la próxima.